El castillo del tiempo cíclico, el bucle eterno de 1746. En las remotas Highlands escocesas, envuelto en niebla perpetua y rodeado de brezales antiguos, se alza el castillo Dunmore, una imponente estructura del siglo XV que guarda uno de los misterios más extraordinarios de Escocia, un bucle temporal que repite eternamente los eventos del 18 de abril de 1746, el día de su última y más sangrienta batalla. El fenómeno fue documentado por primera vez en 1952, cuando un historiador que pernoctaba en el castillo reportó haber vivido repetidamente los eventos de la batalla, experimentando el conflicto desde diferentes perspectivas en cada ciclo. Desde entonces, cientos de visitantes han confirmado estas experiencias, describiendo con precisión histórica detalles de la batalla que no estaban registrados en ningún documento. Lo más perturbador de este bucle temporal es su naturaleza física. Los objetos movidos durante estos episodios nocturnos aparecen en diferentes lugares al amanecer, como si los acontecimientos fantasmales tuvieran un impacto tangible en el presente. Vasos rotos durante la noche se encuentran reparados pero en diferentes ubicaciones, y muebles desplazados durante la batalla aparecen reorganizados cada mañana. En 2018, un equipo de investigadores paranormales pasó una semana monitoreando el castillo. Sus equipos registraron anomalías imposibles, temperaturas que fluctuaban entre el clima actual y el registrado en 1746, grabaciones de audio que capturaban simultáneamente sonidos modernos y gritos de batalla del siglo XVIII, y lecturas electromagnéticas que sugerían la presencia de múltiples líneas temporales superpuestas. Los habitantes locales han aprendido a identificar los patrones del fenómeno. El bucle comienza exactamente a la medianoche y termina al amanecer, pero el tiempo dentro del castillo no transcurre de manera lineal. Los visitantes reportan experimentar las 24 horas del 18 de abril de 1746 en ciclos que pueden durar minutos o semanas desde la perspectiva del observador, aunque en el exterior solo pase una noche. Particularmente intrigante es cómo el castillo parece seleccionar los roles que cada visitante desempeñará en el bucle. Algunos se encuentran en el papel de soldados jacobitas, otros como tropas británicas, y algunos incluso experimentan los eventos como los sirvientes del castillo. Las experiencias son tan vívidas que muchos visitantes han podido proporcionar detalles históricos que posteriormente han sido verificados en archivos recién descubiertos. Los historiadores que han estudiado el fenómeno sugieren que el trauma de la batalla fue tan intenso que creó una especie de cicatriz en el tejido del tiempo, condenando al castillo a revivir eternamente su día más sangriento. Algunos testigos afirman haber visto el mismo evento desde diferentes ángulos en noches sucesivas, como si el castillo estuviera intentando mostrar todas las perspectivas posibles de su última batalla. El castillo Dunmore permanece como un enigma que desafía nuestra comprensión del tiempo y la realidad, un lugar donde el pasado no solo se recuerda, sino que se revive constantemente en un ciclo eterno de tragedia y memoria. El lago de las voces antiguas, los susurros proféticos de Loch Morar. En las profundidades de las Highlands escocesas, existe un lago que guarda un misterio más enigmático que las leyendas de monstruos marinos. Loch Morar, el cuerpo de agua más profundo de Gran Bretaña, alberga en sus oscuras aguas un fenómeno que desafía toda explicación, voces ancestrales que hablan en un dialecto picto extinto hace más de 1000 años. El fenómeno fue descubierto en 1967, cuando un equipo de buzos que exploraba las profundidades del lago reportó escuchar voces claras y distintas bajo el agua. Lo más sorprendente no era solo la presencia de estas voces en las profundidades, sino que hablaban en una lengua que precedió al gaélico escocés, un idioma que no se había escuchado en más de 10 siglos. Las grabaciones submarinas realizadas desde entonces han captado cientos de estas conversaciones subacuáticas. Lingüistas e historiadores que han analizado las grabaciones confirman que el dialecto corresponde exactamente al lenguaje picto, del cual no existían registros sonoros hasta ahora. Más extraordinario aún es que estas voces parecen comunicar profecías y advertencias sobre eventos futuros, siempre en forma de enigmáticos acertijos. En 2019, un equipo de investigación utilizó hidrófonos de alta sensibilidad para realizar un mapeo acústico completo del lago. Los resultados fueron asombrosos. Las voces parecen emanar de diferentes profundidades, cada una correspondiente a distintos periodos históricos. Los niveles más profundos contienen las voces más antiguas, como si el lago fuera un archivo viviente de la historia de Escocia. Lo más intrigante es la precisión de las predicciones contenidas en estos mensajes acuáticos. En 2020, las voces advirtieron sobre una tormenta sin precedentes que efectivamente azotó la región 3 meses después.
Los lingüistas que descifraron el acertijo notaron que la advertencia incluía detalles específicos sobre la fecha y la intensidad de la tormenta. Los habitantes de la región, descendientes de antiguos clanes escoceses, mantienen una rica tradición oral sobre el lago. Según sus leyendas, Loch Morar fue un lugar sagrado para los pictos, quienes realizaban rituales en sus orillas para comunicarse con sus ancestros. Algunos creen que las voces son ecos de estos antiguos rituales, preservados de alguna manera en las aguas místicas del lago. Las investigaciones más recientes han revelado un patrón en la actividad de las voces. Son más fuertes durante los solsticios y eclipses, y parecen responder a eventos significativos en la superficie. Los buzos reportan que las voces a veces interactúan con ellos, respondiendo preguntas y ofreciendo consejos en forma de antiguos proverbios pictos. El misterio de las voces de Loch Morar continúa intrigando a científicos y místicos por igual, representando uno de los enigmas más profundos de las Highlands escocesas, donde el pasado y el futuro parecen encontrarse en las oscuras aguas de este lago ancestral. Los círculos de piedra cambiantes, las piedras que danzan en Aberdeen. En las brumosas llanuras a las afueras de Aberdeen, existe un antiguo círculo de piedras neolíticas que desafía toda lógica y comprensión científica. A diferencia de otros monumentos megalíticos de Escocia, estas piedras tienen una característica única y perturbadora: cambian de posición por sí solas durante los solsticios y equinoccios, reorganizándose en patrones que parecen predecir eventos celestiales. El fenómeno fue documentado por primera vez en 1925, cuando un fotógrafo local, intentando capturar el amanecer del solsticio de verano, notó que las fotografías tomadas al inicio y al final del día mostraban las piedras en posiciones completamente diferentes. Desde entonces, cientos de testigos han documentado estos movimientos inexplicables, aunque nadie ha logrado observar el momento exacto en que las piedras se desplazan. Lo más intrigante es la precisión matemática de estos cambios. Astrónomos que han estudiado el fenómeno han descubierto que las nuevas configuraciones de las piedras corresponden exactamente a futuras alineaciones planetarias y eventos astronómicos. Es como si las piedras formaran un calendario cósmico viviente, ajustándose constantemente para reflejar los movimientos del universo. En 2017, un equipo de geólogos instaló sensores de movimiento y cámaras de alta velocidad alrededor del círculo. Los resultados fueron desconcertantes. Aunque los instrumentos detectaban vibraciones y cambios en el campo magnético local durante los momentos de reorganización, las cámaras nunca captaron el movimiento real de las piedras. Es como si las rocas se transportaran a través de una dimensión invisible. Los druidas modernos que visitan el sitio afirman que las piedras están conectadas con antiguas líneas ley, corrientes de energía mística que atraviesan el paisaje escocés. Según sus observaciones, los patrones formados por las piedras no solo predicen eventos celestiales, sino que también parecen responder a importantes acontecimientos terrestres, reorganizándose de maneras específicas antes de eventos significativos. Análisis geológicos han revelado otro misterio. Las piedras contienen minerales que no son propios de la región, y su composición cambia sutilmente después de cada reorganización. Algunos científicos sugieren que las rocas podrían estar absorbiendo y procesando información del entorno de alguna manera desconocida, actuando como una especie de computadora megalítica antigua. Los habitantes locales han aprendido a interpretar estos cambios como presagios. Han notado que ciertas configuraciones preceden a eventos específicos, tormentas, cambios políticos, e incluso acontecimientos personales significativos para la comunidad. Es como si las piedras mantuvieran una conexión íntima con el destino de la región y sus habitantes. Este antiguo círculo continúa desafiando nuestra comprensión de la realidad, recordándonos que quizás nuestros ancestros poseían conocimientos y tecnologías que aún no podemos comprender. Mientras los científicos continúan estudiando este fenómeno, las piedras siguen su danza misteriosa, marcando el paso del tiempo de maneras que trascienden nuestra comprensión moderna. La niebla que guarda memorias. Las visiones de la isla de Esquier. En un remoto valle de la isla de Esquier, rodeado por antiguas montañas y acantilados azotados por el viento, existe un fenómeno que desafía toda explicación racional. Una niebla misteriosa que actúa como una pantalla natural, proyectando imágenes vívidas de eventos históricos ocurridos en la isla a lo largo de los siglos. El fenómeno fue descubierto en 1978, cuando un pastor local observó lo que parecía ser una antigua batalla Highland desarrollándose en la niebla. Las imágenes eran tan nítidas y detalladas que podía distinguir las expresiones en los rostros de los guerreros y escuchar el entrechocar de las espadas.
Historiadores posteriormente confirmaron que los detalles coincidían exactamente con una batalla del siglo XIV que no estaba completamente documentada. Lo más extraordinario de estas proyecciones es su naturaleza interactiva. La niebla parece responder a la presencia de observadores, mostrando eventos históricos que tienen alguna conexión con sus ancestros o con el área específica donde se encuentran. Visitantes con sangre escocesa a menudo presencian eventos relacionados con sus propios clanes, como si la niebla pudiera leer su linaje genético. En 2016, un equipo de investigación equipado con cámaras espectrales y sensores atmosféricos realizó un estudio exhaustivo del fenómeno. Descubrieron que la niebla tiene propiedades únicas, contiene partículas cristalinas microscópicas que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo, y estas partículas parecen organizarse en patrones que actúan como una especie de memoria holográfica natural. Las visiones no se limitan a grandes eventos históricos. La niebla también reproduce escenas de la vida cotidiana de siglos pasados, ceremonias druidas realizadas en círculos de piedra cercanos, antiguas reuniones de clanes, y momentos íntimos de la vida Highland que nunca fueron registrados en los libros de historia. Estas imágenes han proporcionado a los historiadores información invaluable sobre las costumbres y la vida diaria de los antiguos habitantes de Esquier. Particularmente intrigante es cómo la niebla interactúa con el sonido. Los testigos no solo ven las imágenes, sino que también escuchan conversaciones en gaélico antiguo, música de gaitas, y los sonidos ambientales de las épocas que se están proyectando. Lingüistas han podido estudiar dialectos extintos del gaélico gracias a estas manifestaciones acústicas. Los ancianos de la isla creen que el valle fue un lugar sagrado para los druidas, quienes realizaban rituales para preservar la memoria de su pueblo en la propia tierra. Según las leyendas locales, la niebla actúa como un guardián de estas memorias, revelándolas solo a aquellos que están destinados a presenciarlas. Las proyecciones parecen ser más intensas durante ciertos momentos específicos, los solsticios, las lunas llenas, y particularmente durante el Samhain, el antiguo Halloween celta. En estas fechas, las visiones son tan vívidas que los observadores han reportado sentir que pueden interactuar físicamente con las escenas que presencian, aunque nunca se ha documentado un caso de alguien que haya logrado alterar los eventos mostrados. El bosque de los ecos invertidos, los presagios sonoros de Galloguay. En el corazón del antiguo bosque de Galloguay, donde los pinos centenarios se entrelazan con robles druídicos, existe una zona que desafía las leyes fundamentales de la física acústica. En este lugar extraordinario, los ecos se escuchan antes que los sonidos que los originan, creando un fenómeno que los científicos han denominado preecos, una imposibilidad que solo ocurre en este rincón místico de Escocia. El fenómeno fue documentado por primera vez en 1962, cuando un grupo de guardabosques notó que podían escuchar los ecos de sus voces segundos antes de hablar. Lo más intrigante es que estos preecos contenían variaciones sutiles de las palabras originales, que posteriormente resultaban ser predicciones de eventos que ocurrirían exactamente en el lugar donde se originó el sonido. Una peculiaridad fascinante del fenómeno es su selectividad lingüística, solo funciona con voces humanas que hablan en gaélico escocés. Los intentos de producir preecos en inglés o cualquier otro idioma resultan en ecos normales. Los lingüistas que han estudiado el fenómeno sugieren que el bosque podría estar sintonizado con la frecuencia específica del antiguo idioma de las Highlands. En 2015, un equipo de físicos acústicos de la Universidad de Edimburgo realizó un estudio exhaustivo del área. Sus instrumentos detectaron algo extraordinario. Las ondas sonoras en la zona parecían viajar en dirección inversa en el tiempo, como si existiera una distorsión en el tejido espacio-temporal del bosque. Más sorprendente aún, descubrieron que estas ondas contenían información del futuro, codificada en patrones que solo podían ser descifrados en gaélico antiguo. Los habitantes locales, descendientes de antiguos clanes escoceses, han aprendido a utilizar este fenómeno como una especie de oráculo natural. Han notado que los preecos son más precisos durante ciertos momentos del año, particularmente en las antiguas festividades celtas como Beltane y Samhain, cuando el velo entre el pasado y el futuro se hace más delgado según las creencias tradicionales. Druidas modernos que han estudiado el fenómeno afirman que el bosque fue un antiguo sitio de rituales, donde los videntes celtas realizaban ceremonias de profecía. Sugieren que los preecos podrían ser un residuo de estos rituales, una antigua magia que quedó impregnada en el propio tejido del bosque. Los científicos han observado que el fenómeno tiene un impacto físico en el entorno. Los árboles en la zona de los preecos crecen en patrones espirales imposibles, y los anillos en sus troncos parecen contar el tiempo hacia atrás.
La fauna local también muestra comportamientos inusuales, como aves que vuelan en formaciones que reflejan constelaciones que aún no han aparecido en el cielo nocturno. Este misterioso rincón del bosque de Galloguay continúa desafiando nuestra comprensión de la realidad, sugiriendo que quizás el tiempo no es tan lineal como creemos, y que los antiguos celtas podían acceder a conocimientos que la ciencia moderna apenas está comenzando a comprender. La escalera sin fin, el portal espiral de Edimburgo. En un antiguo edificio de la ciudad vieja de Edimburgo, entre callejones medievales y pasajes secretos, existe una escalera de caracol que desafía toda lógica arquitectónica y leyes de la física. Esta escalera victoriana, que aparentemente conecta solo 5 pisos, se convierte en un laberinto infinito donde los visitantes encuentran diferentes épocas y realidades en cada nivel. El fenómeno fue descubierto en 1891, cuando el portero del edificio, James Macpherson, subió la escalera durante más de 3 horas sin encontrar nunca el mismo piso 2 veces. Su diario, encontrado décadas después, describe habitaciones que no deberían existir y encuentros con personas de diferentes siglos, incluyendo una conversación con Mary Queen of Scots. Lo más perturbador de esta escalera es su aparente conciencia. Parece elegir específicamente qué épocas y lugares mostrar a cada visitante. Algunas personas se encuentran con versiones pasadas o futuras de sí mismas, mientras otras presencian momentos cruciales de la historia de Edimburgo. Los investigadores han notado que la escalera parece responder a las preocupaciones y deseos subconscientes de quienes la recorren. En 2017, un equipo de físicos intentó mapear la anomalía usando tecnología de última generación. Sus instrumentos revelaron algo imposible. El espacio dentro de la escalera se dobla sobre sí mismo, creando un bucle espaciotemporal que conecta diferentes momentos de la historia de Edimburgo. Las mediciones mostraron que el interior de la escalera es significativamente más grande que el edificio que la contiene. Particularmente intrigante es cómo la escalera afecta la percepción del tiempo. Un ascenso que parece durar minutos puede resultar en horas de ausencia en el mundo exterior, mientras que exploraciones de varias horas pueden traducirse en apenas segundos en el tiempo real. Algunos visitantes han reportado encontrar versiones alternativas de sus propias vidas en diferentes pisos, vislumbrando cómo sus vidas podrían haber sido si hubieran tomado diferentes decisiones. Los arquitectos que han estudiado la estructura han encontrado que la escalera incorpora proporciones matemáticas imposibles. Los escalones parecen cambiar de tamaño y número dependiendo de quién los sube, y los giros de la espiral no siguen la geometría euclidiana normal. Cada vuelta de la escalera debería llevar al visitante de vuelta al punto de inicio, pero en su lugar conduce a nuevos y desconocidos niveles. Las leyendas locales sugieren que la escalera fue diseñada por un arquitecto masón que intentaba crear un portal entre dimensiones. Los documentos de la época hablan de un hombre obsesionado con la idea de construir una estructura que pudiera atravesar el tiempo mismo. Se dice que desapareció durante la construcción de la escalera, y algunos visitantes aseguran haberlo visto aún trabajando en niveles superiores inexistentes. El edificio ahora está protegido por una sociedad histórica que limita cuidadosamente el acceso a la escalera. Los pocos que reciben permiso para explorarla deben firmar acuerdos de confidencialidad, aunque las historias de sus experiencias continúan filtrándose, añadiendo más capas de misterio a este enigmático portal vertical en el corazón de la antigua Edimburgo. El cementerio que susurra destinos, las lápidas proféticas de Glasgow. En el corazón de Glasgow, oculto entre calles victorianas y antiguas iglesias, se encuentra un cementerio donde las lápidas cobran vida cada noche, cambiando sus inscripciones para revelar mensajes del pasado y predicciones sobre el futuro. Este camposanto centenario se ha convertido en un enigma que desafía toda explicación racional, donde la línea entre la vida y la muerte parece difuminarse. El fenómeno fue documentado por primera vez en 1873, cuando un cuidador nocturno notó que las inscripciones en las lápidas cambiaban bajo la luz de la luna. Lo que comenzó como sutiles alteraciones en fechas y nombres pronto se reveló como algo más profundo. Las piedras comenzaron a mostrar mensajes específicos para los descendientes vivos de aquellos enterrados allí. Lo más extraordinario es la precisión de estas comunicaciones. Cuando un visitante encuentra la tumba de un antepasado, la inscripción se transforma gradualmente, revelando no solo detalles desconocidos sobre el pasado familiar, sino también advertencias y consejos sobre el futuro. Estas predicciones han demostrado ser inquietantemente precisas, salvando vidas en algunos casos. En 2019, un equipo de investigadores paranormales realizó un estudio exhaustivo del cementerio utilizando tecnología de última generación. Sus cámaras infrarrojas captaron algo asombroso:
las letras en las lápidas parecían moverse por sí solas, como si una mano invisible las estuviera reescribiendo. Los análisis espectrográficos revelaron que la piedra misma emitía débiles pulsos de energía durante estos cambios. Los conservadores del cementerio han documentado patrones específicos en estas manifestaciones. Las transformaciones son más intensas durante las noches de luna llena y particularmente activas durante los solsticios. También han notado que las lápidas más antiguas, especialmente aquellas con símbolos masónicos o célticos, tienden a producir los mensajes más detallados y precisos. Historiadores que han estudiado el fenómeno han descubierto que el cementerio fue construido sobre un antiguo sitio druida, donde los videntes celtas realizaban rituales de adivinación. Algunos especulan que la energía residual de estos rituales podría estar influenciando las propiedades de las piedras, permitiéndoles actuar como conductos entre el pasado y el futuro. Los visitantes que han recibido mensajes reportan una experiencia profundamente personal. Las inscripciones cambiantes parecen adaptarse específicamente a cada individuo, mostrando información que solo podría ser significativa para ellos. Algunos han encontrado respuestas a antiguos misterios familiares, mientras otros han recibido advertencias que les han permitido evitar tragedias inminentes. Más intrigante aún es cómo el cementerio parece mantener un registro vivo de todas las familias conectadas con él. Los mensajes a menudo hacen referencia a eventos y personas a través de múltiples generaciones, tejiendo una compleja red de historias familiares que se entrelazan a través del tiempo. Es como si el cementerio fuera una inmensa biblioteca viviente de las historias y destinos de Glasgow.